Mientras en el país se discutía sobre todo tipo de teorías de la conspiración con respecto a la salud del presidente López Obrador, quien por cierto ya aclaró lo que pudo haber aclarado desde el minuto 1 de su problema de salud, en la madrugada del día de ayer y la mañana de hoy miércoles, la Cámara de Diputados, gracias a las bancadas del oficialismo, hicieron una destrucción institucional del país. Generaron una especie de terremoto legislativo extremadamente nocivo para las y los mexicanos, en donde desaparecen muchísimas instituciones y parecería que es una suerte de operación ordeña para tratar de vaciar los pocos recursos que le quedan a diversas instancias de gobierno federal del país, de limpiar las cuentas de toda la mugre que ha hecho Morena en los últimos años, pero también de concentrar cada vez más el poder en unas solas cuantas manos. Desaparece, por ejemplo, el día de ayer, la financiera rural, con lo cual todo el desarrollo del campo mexicano queda en el abandono, sin un peso oficial. Terminan con el INSABI, algo que es un poquito hasta paradójico, porque el INSABI en realidad jamás existió. El INSABI fue una operación institucional del gobierno federal para ordeñarle 500,000 millones de pesos que existían de reserva para el funcionamiento del Seguro Popular. Con esto no solamente dejaron sin protección de salud a prácticamente 50 millones de mexicanos, sino que además extrajeron de las arcas públicas esos 500,000 millones de pesos que ahora no queda nada. Y el INSABI, sin haber nacido, pasa a ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. También prácticamente terminaron con el CONACYT. El CONACYT, que financió muchísimos proyectos de investigación, desarrollo tecnológico en el país, y que financió los estudios de muchos de nosotros en el extranjero, puesto que ahora con una nueva ley de ciencia será el Estado mexicano en la mayor doctrina comunista, la que determine qué es lo que se debe investigar, cuándo se debe investigar, quién lo debe investigar y con cuánto se le va a apoyar para que investigue. Es decir, una centralización que coarta precisamente la creatividad y la iniciativa personal de los científicos mexicanos. Desaparecen también el Consejo de Salubridad General, que era el órgano instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para llevar todo el tema de salud. Pero pues usted tranquilo, porque ahora todo lo va a decidir el señor Gatell. Así, tal cual. Le transfieren a la Secretaría de Salud, que el que manda verdaderamente es Gatell, todas las determinaciones del sistema de salud pública nacional. Además, restringen la producción de fentanilo para efectos químicos, para efectos medicinales, lo cual pone en un terrible sufrimiento a personas que padecen dolores crónicos o dolores extremos. Intensifican además, el día de ayer, la militarización del país con una serie de medidas extremadamente graves. Por ejemplo, el Tren Maya lo pasan a el control de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército Mexicano. Crean una línea específica, la que antes era mexicana, para que ahora la vuele también las Fuerzas Armadas Nacionales. Militarizan el espacio aéreo del país, pero también la mayoría de las vías ferroviarias de la República. Y Fonatur prácticamente lo dejan seco también. Le quitan el 80% de los recursos que le entran o que le entraban a Fonatur para promoción turística y desarrollo del producto turístico nacional, producto de lo que pagan los visitantes internacionales al entrar al país, y se lo pasan otra vez al ejército. Y no es una cuestión menor, son 28,000 millones de dólares el año pasado, es decir, medio millón de millones de pesos que se van a la bolsa directo del ejército mexicano. Por último, al Fobiste se le está permitiendo cobrarle a usted, si usted le debe al Fobiste, hasta el 30%, o sea, una tercera parte de su salario mensual, para quitárselo directo de nómina y que le pague al Fobiste. Lo que estamos viendo es prácticamente un cuartelazo legislativo
algo que afecta a millones de personas en su salud, en su empleo, en su seguridad jurídica, para dárselo a unas cuantas manos. La mayoría de estas iniciativas legales fueron aprobadas sin ser estudiadas, sin pasar por comisiones, sin cambiarles, pues, ni una coma, tal como es precisamente la instrucción que reciben las y los diputados del oficialismo, que son en realidad empleados y siervos, no de la nación, sino del presidente de la República. Y por tanto, la mayoría de estas acciones tendrán una afectación jurídica que podrá, ojalá, ser resuelta en la Corte, pero en los próximos días tendrán que ser reafirmadas o aprobadas por el Senado de la República, que estamos seguros, por lo pronto, por el flanco de las oposiciones, que estarán en contra. Lamentablemente no tienen los números ni los votos suficientes para frenar esto. El tema al final es que las y los legisladores de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo no son representantes ni de usted ni de mí, son empleados del presidente de la República.